nunca fue con el deseo de encerrarlas. Era una situación muy complicada. El personal había firmado un acta que no iban a atender a los adolescentes. Si los entrábamos se retiraban. Habían más de 500 adolescentes más y entonces era muy difícil. Que se pudra de una vez, que se muera, basura. Regresamos a Sin Filtro, las declaraciones que daba la ex subsecretaria de Bienestar Social, Anaí Keller, a la salida de esta decisión que tomó el juez Guerra de darles medida sustitutiva a cambio de una fianza, de la cancelación de una fianza. Usted escuchaba también los gritos de los familiares de las víctimas en contra de la señora Keller. Sin duda un caso que pues provoca mucha emotividad alrededor, y hablaremos de la decisión del juez Guerra. Fue una decisión digamos, prudente, fue obviamente una decisión enmarcada en derecho, pero fue una decisión que debió tomarse teniendo en cuenta el contexto, o los jueces no deben de tomar decisiones, como decía aquella jueza, por clamor popular. Alejandra. Claro, lo que es importante destacar aquí, Ben, es que para resolver si se envía a prisión preventiva a una persona cuyo caso está siendo conocido por los tribunales guatemaltecos, existen dos variables a considerar. Una de ellas, para ser enviado a prisión preventiva, es peligro de fuga u obstrucción de la justicia, digamos. Estas son las dos variables que el juez, a la hora de dar una resolución, pues deberá considerar, pues para determinar si se les puede entregar alguna medida sustitutiva. En el caso del Hogar Virgen de la Asunción, que debo decir ha avanzado con mucha rapidez y en el cual hemos podido ver pues un trabajo muy bueno, una investigación muy buena por parte del Ministerio Público, pues hemos llegado ya a esta fase de la audiencia de primera declaración, en la cual el juez el día de hoy resuelve otorgar medida sustitutiva, a pesar de que sí liga proceso tanto al exdirector como la ex subdirectora de la Secretaría de Bienestar Incluso Social. Incluso por 5 delitos, más de los que al inicio se habían Así es, señalado. En inicio eran 4 delitos los que se estaban considerando, entre los que el más importante, creo yo, será homicidio culposo, y aún en estas circunstancias, digamos, decidiendo ligarlos a proceso porque las pruebas son suficientes para tomar la decisión de que el caso debe continuar y no desestimarse, pues con una fianza de 335,000 quetzales, que es lo que deberán pagar cada uno de ellos, les otorga una medida sustitutiva para que puedan regresar a sus hogares. Lo que es importante aquí, y las imágenes ya lo mostraban también, es que este es un caso que despierta muchas pasiones, porque estamos hablando de la vida de 41 niñas que el día de hoy pues son víctimas de la deficiencia del Estado y la deficiencia de la Secretaría de Bienestar Social, en un caso similar a lo que discutíamos previamente, en el cual se asignan a personas sin las capacidades necesarias para atender las instituciones que dirigen. Y estamos a una hora de llegar a ese mes, ¿no? A cumplir ese mes de esa fecha fatídica de 8 de marzo, cuando ocurrió esta tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pero Alfredo, cuando hablamos de medidas sustitutivas se nos viene a la mente Blanca Stalin, por ejemplo, que no sé cuál fue el argumento, la justificación del juez, si ahí ella claramente intentó huir. Entonces yo creo que el peligro no intentó, ella estaba huyendo cuando la capturan. Y la captura, la peluca era la peluca ahí lo dice todo, pero no sé, tal vez por eso las personas reaccionan. En redes sociales hemos visto una reacción muy emotiva a la decisión del juez de mandar al arresto domiciliario a estas personas luego de que paguen la fianza. ¿Fue lo más prudente? Creo que no. Yo respeto la independencia judicial y no puedo prejuzgar sobre acciones de prevaricato o algo similar. Sin embargo, quiero insistir en el aspecto humano más allá de las cuestiones técnico-jurídicas. Son 41 niñas. No podemos permanecer como sociedad indiferentes ante una tragedia que pudo evitarse. Hay un crimen de Estado. No se trata de que sucedió por casualidad. Las encerraron en un espacio de 6 por 7 metros. No encontraban la llave. No es cierto, la llave ahí estaba. O sea, si como sociedad no nos indignamos permanentemente por la muerte de 41 niñas que no murieron por accidente, yo creo que ese debe ser el enfoque fundamental, sentar un precedente, y un precedente inicia con la cárcel,
con garantizar que estas personas no se vayan ni que sean cooptados por otros elementos, porque no necesariamente es de que estas personas vayan a huir. El simple hecho de que estando en libertad puedan tener conexiones, hacer arreglos. Recordemos de que el secretario de Bienestar Social proviene del sistema de justicia, y esas relaciones que se establecen en cualquier trabajo obviamente influyen. ¿Por qué Carlos Barreda, por ejemplo, puede estar sin utilizar tarjetas de crédito tanto tiempo, solo con efectivo? Obviamente había un tráfico de influencias, había una serie de favores que le permitió estar viviendo tanto tiempo. Una opinión parecida, o digamos un cuestionamiento similar, hacen los abogados querellantes al pues enterarse de la resolución, de la decisión del juez, y también las familiares de las víctimas. Escuchemos las intervenciones. Por la magnitud del caso, el número de víctimas, y principalmente a que creemos en un momento dado que sí pudiera haber algún tipo de peligro de obstaculización a la verdad. Recordemos que en el caso de la señora Anaí Keller, inclusive el presidente esta semana salió haciendo una defensa oficiosa de su nombramiento, y ese es uno de los principales temas que el Ministerio Público va a investigar. Pudiera haber un peligro de obstaculización. Por favor, Jimmy Morales, que se haga justicia, y no queremos nosotros como madre que sufrimos, que ellos, la decisión que el juez tomó, necesitamos que estas personas estén presas, así como nuestras hijas estuvieron en ese momento. En declaraciones de los abogados querellantes y también de los familiares de las víctimas al conocer la decisión del juez de enviar arresto domiciliario a los 3 señalados por la tragedia en el hogar Seguro Virgen de la Asunción. Uno de los abogados querellantes habla de, pone el dedo en la llaga en la defensa oficiosa que el presidente Jimmy Morales ha hecho de la designación de la señora Anaí Keller en la Subsecretaría de Bienestar Social. ¿Esto pudiese desembocar o puede catalogarse como una posible obstrucción a la justicia, a la verdad? Ahora, lo que tenemos que recordar también es que el presidente de la República ha tomado una decisión pues bastante errónea al tratar de emitir opinión sobre la situación de estos funcionarios. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo necesariamente tiene responsabilidad en el caso, pues la Secretaría de Bienestar Social es una dependencia directamente ligada al Ejecutivo. Esos nombramientos fueron efectuados por el mismo presidente. No eran personas idóneas y capaces. No eran idóneas. Y el mismo caso, porque yo sé que lo que llama mucho la atención son los implicados el día de hoy, las evidencias que hasta el momento ha presentado el Ministerio Público, en donde se señala directamente pues acciones irresponsables por parte de la Secretaría de Bienestar Social, pero también de la Policía Nacional Civil. Es decir, los policías que estuvieron resguardando el perímetro entre el cual se encontraban estas niñas y que en última instancia se quedaron a cargo de ellos, porque creo que este es el gran pecado que comete pues tanto la subsecretaria como el director del centro. Cuando se emite un acta y se deja constancia que ellos se lavan las manos de los jóvenes en horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana emiten esta acta donde dicen que la Policía Nacional Civil pasa a hacerse cargo de los jóvenes, cuando ellos en realidad debieron ser llevados con un juez, si había algún caso pues ya fuera de materia penal. Y aquí se van a enumerar otro número de instituciones. Algunas personas pues ya hablan de la responsabilidad que en algún momento podría tener también tanto Procuraduría General de la Nación como Procuraduría de los Derechos Humanos, la jueza, porque la jueza incluso que también se lava las manos de alguna forma, y que en este momento, digamos, para el caso de estas jóvenes y de los jóvenes que habían abandonado este hogar inseguro, como ya lo habían llamado en este espacio también, la responsabilidad de la Policía Nacional Civil pudo haberse delegado si ellos no se hubieran quedado absolutamente a cargo de los jóvenes, es decir, y no podía ser cualquier PNC, que es una aclaración importante pues que hacen los directivos y personas que conocen de la materia de la Policía Nacional Civil. Tenían que ser policías especializados en tema de niñez y debieron haber contado con el acompañamiento de Procuraduría de Derechos Humanos y de PGN también. Entonces,
hay una responsabilidad directa del Ejecutivo en la cual el presidente, mi consideración es que no debería externar opinión y mucho menos salir a defender a los funcionarios que cometieron un error. Y lo sigue haciendo el De presidente hecho, Jimmy Morales. tuvo que destituir inmediatamente al secretario de Bienestar Social, no esperar. Él tiene conocimiento de primera mano y lo dice. Yo no sé si se recuerdan ustedes cuando el mismo secretario y el director dicen que no podían hacer nada porque tenían instrucciones de la presidencia de no liberar a las niñas. Yo lo escuché como lo escuchó mucha gente en los medios de comunicación. Obviamente se tiene que separar del cargo y tiene responsabilidad. En administración hay un principio de Peter, se llama, que reza que todos tenemos nuestro propio nivel de incompetencia. Que sea una persona una buena productora o aceptable productora de televisión no da las credenciales para atender niñez en las condiciones de las que estamos muy hablando. Complejas, de hecho, viene del señalado grupo Albavisión. A mí me cuesta creer que no hay tráfico de influencias por la relación que también el presidente tuvo con Albavisión, con el programa que durante años prácticamente lo catapultó, porque no es cierto que sea una sorpresa que le haya llegado. El presidente reconoce en ella una amistad de años, por ejemplo, y sigue defendiendo la designación de Anaí Keller, a pesar de que el Ministerio Público ha dicho que no eran cuadros adecuados para el desempeño del trabajo tan complejo que es atender a la niñez en riesgo, ¿no? A la niñez vulnerable. ¿Qué va a pasar con el resto del proceso? El proceso ha caminado muy bien, el MP ha presentado una investigación muy sólida en esto. Hay un arresto domiciliario, pero esto quiere decir que el caso de las niñas va a entrar en un letargo o va a seguir. ¿Ustedes creen cuál es el escenario? Brevemente para cerrar. Todo va a depender mucho también de la presión pública, creo yo. Yo considero que este es un caso muy delicado que ha venido a consternar a todo el país y ha puesto en evidencia muchas de las deficiencias del Estado, y en este sentido el sistema de justicia no puede darse el lujo de retardar mucho el proceso. El Ministerio Público en un corto tiempo, es menos de un mes, como usted ya bien lo decía, hasta mañana se cumple un mes, pues ha logrado recopilar información muy valiosa y esperamos que con la misma brevedad se logre pues llegar a la fase intermedia y en última instancia juicio, en donde se decida verdaderamente el destino de los implicados en esta tragedia. Si son o no responsables. Yo manifiesto una preocupación. Quisiera pensar que la celeridad está inmersa dentro de una voluntad política y judicial para llegar a concretar este caso. Pero también me preocupa el hecho que esta celeridad se centre solo en estas 3 personas. De hecho, cuando aparece la primera foto de ellos 3 consignados, me pasó por la mente, ojalá que no se queden solo en estas 3 personas que obviamente están implicadas, pero hay más implicados. Incluso hay datos históricos de cómo funcionaban estos centros de una red de trata. El MP y CICIG debe investigar a fondo esto, porque esto no es un problema que haya surgido solo ahora. Hay una serie de denuncias anteriores de diversas instituciones, no solo de los maltratos, sino de la conexión que estos centros tienen con la red de trata. Con crimen organizado. Y ojalá que la celeridad no se quede en estos 3 y que la ciudadanía no se trague el cuento de que, bueno, con estos 3 que estén en la cárcel o que sean condenados, vaya a olvidarse 41 niñas. Y repito, no se puede olvidar esto. Si no somos capaces de mantener la indignación permanente por las 41 niñas, ¿para qué vamos a construir país? Si no defendemos lo principal, que es el derecho a la vida. Ojalá que las investigaciones, ¿quién contrató a las personas no idóneas? ¿Por qué aparece una maquinista y todo ese tema? Hay que profundizar más en todo ese tipo de decisiones, los monitores, todo ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandra, José Alfredo. Otra vez. Alejandra, José Alfredo, por este análisis de esta conversación muy interesante. A usted también muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el lunes. Gracias.